una venganza que jamás entraría en los términos de la legalidad. Hubiera sido la perdición para el comisario y todos los demás. Pensando que la foto que había proporcionado a la policía era la única copia, la arrojaron a la hoguera junto con los cuerpos y aquel recuerdo ardió. Para borrar aquel nefasto hecho, decidieron edificar un orfanato en aquel lugar, una especie de homenaje a todos aquellos pequeños que habían muerto de la peor forma. Fue así que se construyó el orfanato de San Pedro. Pasaron unos cuantos años antes de que el albergue se terminara, y una vez que estuvo listo se pobló rápidamente. Yo jamás sentí una pizca de tranquilidad mientras pasaba por aquella calle, lo evitaba cada que podía, interminables escalofríos me recorrían todo el cuerpo cada vez que tenía que pasar por la zona y hasta que un día, la señora Adelaida López, encargada del lugar, me solicitó tomar algunas fotografías con motivo del aniversario del orfanato. Durante aquella tarde tomé varias fotografías, pero especialmente dos lo resumen todo. En una se puede ver a Adelaida y a María, su hija, con dos de los niños del orfanato. A lo que hay colgando sobre la mesa jamás pude encontrarle explicación, nuevamente un mal presentimiento se apoderó de mí. Pero en esta ocasión no tenía policía a quien recurrir y que ley se estaba rompiendo. Ninguna, al menos ninguna ley del hombre. La otra la tomé en el exterior del orfanato, a una niña bastante risueña que reía y se mostraba asombrada por la cámara. La risa no la dejaba estar quieta para la foto, pero una vez que lo conseguí, esto fue lo que apareció en la imagen. Los niños a los lados no estaban cuando tomé la foto y lógicamente ese no era el rostro risueño de la niña que capturé en la silla. El oscuro pasado del lugar había hecho presencia. Decidí acudir nuevamente con el padre Ernesto con las fotos en mano para hablar sobre el asunto. No pasaron más que unos cuantos días hasta que llegaba al pueblo un sacerdote que aseguraba ser experto en asuntos de exorcismos, con experiencia en bendecir sitio y alejar a los malos espíritus. En cuanto el sacerdote Ángel Lugo puso un pie sobre el orfanato, se detuvo, nos miró y con una cara de profundo pánico exclamó: "No tengo nada que hacer en este lugar". Sin más explicaciones regresó por donde vino. El padre Ernesto intentó en repetidas ocasiones bendecir el lugar, pero apenas abría la botella de agua bendita y rociaba unas gotas, antes de que cayera al suelo, el agua simplemente se evaporaba. Una vez más acordamos guardar silencio, por el bien del orfanato, por los motivos del pasado y por la tranquilidad del pueblo. Entonces sucedió lo peor y aquel día amaneció con lluvia, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con escupir granizo. El viento soplaba fuerte y yo tenía que ir hasta la ciudad a realizar algunos trámites. Como casi era de madrugada, uno de mis vecinos se ofreció a acercarme hasta Puebla. Cuando íbamos pasando por la entrada al orfanato pude ver la patrulla del comisario Ricardo Carvajal, indudablemente algo malo había pasado. Le pedí a mi vecino que parara, prepare mi cámara, como ya se me había hecho una costumbre desde hacía mucho, y me metí al orfanato sin llamar a la puerta, pero preguntando por Adelaida y luego por María y finalmente por el comisario. Nadie respondió a mis llamados. Entonces me adentré en la casa y al entrar a la habitación donde estaban los dormitorios pude ver el terror en persona. Los cadáveres de los niños estaban desparramados por todo el lugar, no habían sido mutilados pero parecía que les habían roto cada hueso del cuerpo, uno había sido ahorcado con su propia bufanda. Todos tenían el cuello roto y golpes en la espalda, como si los hubieran lanzado contra las paredes. Era una escena horrorosa, oscura, tenebrosa, aquello era el infierno. En otra habitación se encontraba Adelaida, también tenía los brazos y las piernas rotas, sus ojos habían quedado abiertos y aún se podía ver en ellos el horror que había sufrido previo a su muerte. María yacía muerta sobre su cama, un fuerza descomunal le había torcido el cuello girándole el rostro hacia la espalda. También había niños esparcidos por los corredores, todos habían perecido, todos de la misma forma, con la misma brutalidad. Mientras tomaba las fotos se hicieron presentes el comisario Carvajal y el padre Ernesto. Carvajal estaba patrullando la zona y vio las puertas abiertas. Cuando entró a ver si todo estaba bien vio lo sucedido. En un ataque de pánico corrió hasta la iglesia a contarle al padre Ernesto, olvidándose del auto. La desesperación se apoderó de nosotros, los tres estábamos horrorizados y atónitos. La tempestad afuera comenzó a arreciar, fue entonces que pudimos escuchar ruidos, susurros, murmullos, gritos, llanto y niños llorando, personas y rezando. Carvajal gritó que venían desde la tierra. Con esperanza, los tres comenzamos a romper las tablas del piso esperando encontrar a alguien que hubiera logrado escapar de aquella masacre, creyendo que algún niño se había ocultado en un escondite secreto. Entonces descubrimos lo más terrorífico de toda esta historia.
Bajo las tablas de aquel suelo había una especie de sótano. Cuando ingresamos, un olor penetrante y nauseabundo nos envolvió. La humedad de aquel sitio era terrible, encendimos una veladora y pudimos presenciar aquel horroroso espectáculo. En este sótano del orfanato de San Pedro se encontraban la totalidad de los restos de todos los hombres de negro que habían sido masacrados y quemados hasta las cenizas en la hoguera. Era una especie de mausoleo del infierno, como una sátira, una espantosa burla de terror. Estos hombres y ahí, eternos, sombríos, quemados, en silencio, continuaron su ritual. Hicimos un pacto, los restos de los niños, de Adelaida y de María fueron sepultados en el cementerio del pueblo, pero aquel sótano fue cubierto con tierra y concreto para que nadie más volviera a profanar aquel horrendo lugar. Hace unos años murió Carvajal, hace 2 semanas falleció el padre Ernesto y ahora solo quedo yo. Creía que me iba a ir con este secreto a la tumba, tal como habíamos pactado, pero desde aquel suceso jamás pude dormir tranquila. Las sombras aún me atormentan por las noches, obligándome a vivir en la miseria y la oscuridad, y no quiero esto para mi eternidad, así que decidí relatárselo a ustedes y mostrarles las pruebas. No son los primeros en ver las fotografías, pero sí en conocer la verdad. Hagan lo que mejor les parezca, pero dejen a esos hombres de negro en paz. Fue así como volvimos a la ciudad. Cuando pasábamos por la casa de lo que antes había sido el orfanato de San Pedro, nadie se atrevió a mirar con detenimiento, pero un ambiente de oscuridad aún permanece en toda la zona.